Cambio un poquito radical el tema, porque es un tema que quería platicar contigo, que digo, lo has platicado ya en más de una oportunidad, pero sí es importante, que quería tener esta oportunidad de platicarlo contigo, que es el tema aquel que lograste destapar y que si hubiera un salón de la fama del periodismo deportivo mexicano, tú tendrías que estar ahí por eso. No, 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 tampoco. Ah, bueno, Toño, claro que sí, digo, No, modestia aparte, Toño, fue un capítulo, yo creería que si no es el más negro, sí está entre los más negros del fútbol mexicano. Y tú con tu editorial lo lograste destapar. a ver, te refieres a los Sí, cachirules, por en supuesto. abril del 88. El resumen, porque yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo, las nuevas generaciones, han de decir, dice mi abuelito que algo, bueno, en los 80s, o sea, había una gran trampa de los equipos mexicanos, más cuando nacieron los mundiales infantiles, no, antes no había, en los 70s no había, ¿sí? Tal vez a final de los 70s, el refresco Coca-Cola empezó a crear un torneo juvenil, y la FIFA dijo, pues que lo hagan. El importante era el de cada 4 años, de los mayores se acabó, no había más. El mundial grande. Cuando en los 70 comienza a haber mundiales de categorías, pues le decías, ¿y cómo hacemos de categorías? Pues por los de sub-19 o los de en los 80 el mundial infantil para que sean más chavos, en fin, se empieza a regir por edades los diferentes mundiales. Y en México, pues yo era periodista en aquel entonces, yo empecé en el 81, 82 y ya en los 80s, 90s, pues yo veía cantidad de trampas que se hacían. Para que un jugador fuera a un torneo con categoría de edad, le alteraban el acta de nacimiento o el pasaporte, lo rasuraban el día que iba a la foto, y sin embargo, pues, cuando iban al mundial infantil los jugadores, creo que iban los hijos a despedirlos. ¿Cómo? O sea, esto no cuadra. Como los Bueno, africanos. ¿Sí? pero era un secreto a voces, Chema. Era un secreto a voces esa trampa, digamos, que se hacía en el fútbol mexicano de engañar a la FIFA diciéndole que eran menores a la edad que se reportaba. Y también se sabía que, por ejemplo, en África había algunos países que tu acta de nacimiento no era tu acta del día que naciste, sino el día que te registraban. Entonces, tú decías, bueno, como este muchacho de tal país de África, pues se ve que tiene barba, bigote y no equipara al que tenga 15 años. Bueno, pues es que su acta, y no había alterado nada, así es allá. Y el documento que presentaba era, yo tengo 15 desde esta acta. Bueno, no te hago la historia más larga, era un secreto a voces que en México se mandaba jugadores a los cuales les cambiaban la edad para que pudieran acudir, pero el colmo del engaño, puedo decir, de la trampa, es que algún día, yo te repito, reportero ya desde el 81, 82, en el 88, después del Mundial México 86, de ustedes, decía Avalanche, el mejor mundial y México y el fútbol y un ejemplo, bueno, éramos los Consen de la FIFA después del Mundial 86. En el 88 la Federación Mexicana de Fútbol anuncia que va a presentar por primera ocasión, no había internet, un cuadernillo, un anuario, un libro con lo mejor del fútbol mexicano cada año, un anuario. A partir de ahora, vengan periodistas, aquí tienen, es un anuario, ahí van todos los datos del fútbol mexicano, en qué año se fundaron los equipos, quiénes son los directivos, quiénes son los jugadores. Gracias. El presidente de la federación era Rafael del Castillo, el doctor del Castillo, que era mi cuate, o sea, yo lo entrevistaba y escuchaba sus entrevistas en los programas de radio que yo trabajaba con Orbañanos y Alberto, en la tele, con José Ramón. O sea, yo era, digamos, de los reporteros de batalla, de mi Toño y, bueno, pues me dan el anuario, llego a mi casa y empiezo a ojear y digo, a ver, en ese momento está compitiendo en Guatemala una selección mexicana que se supone todos cumplen con la regla de los 19 años o menos. Dije, a ver cómo les pusiera. Yo sabía que, porque secretos a voces, que 4 o 5 no daban la edad. Claro. Pues, ¿qué habrán reportado en el anuario? Pues, ¿qué crees? Que el anuario llevaba la real. O sea, la que el mismo anuario pues, ¿cómo pusieron la real? O sea, si vas a hacer la trampa, pues maquíllala Sí, o qué. por lo menos. No, nos dio un anuario con los datos verídicos. Y yo decía, el anuario que me acaban de dar dice que en este momento la selección que está compitiendo en Guatemala con límite de edad, tal jugador, Aurelio Rivera, José Luis Mata, o sea, y había una serie de 5 o 6 jugadores que el anuario te decía que estaban rebasados por 2, por 3 o por 6. Entonces yo en mi columna del periódico Ovaciones al día siguiente puse un anuario o con muchos errores o muy mal hecho, ¿sí? O sea, perdón, o que dice la verdad o que está mal hecho. Y ponía yo,
es increíble que la propia federación nos haya dado un documento, que el anuario oficial, o sea, no fue un anuario sacado por una papelería o un editor. O el del refresco, claro. O de una revista que dijo, el número especial. No. La federación, con el sello de la federación, el escudo de federación, me está diciendo aquí mismo en su propio documento que los jugadores que están en Guatemala ahora se rebasan la edad. Esa fue la punta de la madeja, la columna. Al día siguiente, José Ramón, que yo trabajaba en Tele en Imevisión con José Ramón Fernández, Canal 13, Canal 7, me dice, oye, pues vamos a seguir esta investigación. O sea, y tú me decías ahora que el Salón de la Fama, la investigación, por andar de metiche y de buscador. O sea, esa es nuestra esencia, Toño. Yo no fui a un registro civil. Hubo periodistas que sí, te lo digo. Miguel Ángel Ramírez, del diario La Jornada, fue al registro civil a sacar las actas de nacimiento, las copias, a cotejar unas con... No, a ver, lo mío fue decir, ya vieron que en el anuario nos acaban de dar el dato de la trampa que se está haciendo, hago una columna, José Ramón retoma el tema, voy un día a la federación a los 2 o 3 días, que no había esa repercusión inmediata de hora de las redes, como a los 2 o 3 días de mi nota voy a la federación que citó Rafael del Castillo para otra cosa, le habían dado un botellazo, creo que a Bonifacio Núñez en un partido de Correcaminos de Tamaulipas. Recuerdo eso. Una cosa así. Entonces yo dije, pues ahí le voy a preguntar qué piensa de lo del anuario, que se equivocaron, o que no se equivocaron, más bien que dice que venía ahí el tema. Voy a la conferencia, entonces, con todos los periodistas de la época ahí cubriendo la nota y habla del botellazo, del árbitro. Le digo, doctor, sí, ¿qué pasó? Ya me veía con ojos de chismoso. Digo, doctor, le quiero preguntar en otro tema. ¿Qué piensa de lo que sacaron ustedes en el anuario y que ya es público, que los jugadores... Contigo, y entonces se enoja y me dice, contigo no quiero saber nada, y si nos quieres chantajear y ten pruebas, y se me tira a señalarme que yo... Por eso puse el antecedente de ser mi cuate, ¿sí? Yo dije, caray, sí están preocupados, o sea, por ese tema. Corte A, en el programa En Caliente se llamaba por las noches, no, a la misma hora se llamaba el programa por las noches de Imevisión. En Caliente sale después, ¿no? Fue después, pero se llamaba a la misma hora. Y con José Ramón, con Raúl Robañanos, con Carlos Albert y tu servidor, le dedicamos las 2 horas al tema. Los cachirules, la trampa, el fútbol mexicano, y apoyados en actas que había sacado Miguel Ángel Ramírez del periódico La Jornada, aquí está la real y aquí está la falsa y aquí... Entonces, ahí se desata. Varios medios, varios periódicos y por supuesto la otra cadena de televisión, que era en ese entonces Televisa la que tenía derechos y selección y todo. Y era un control absoluto, claro. O sea, no existe estos chismosos y estos... Aparte selección juvenil, ¿a quién le importa? Pero crece el tema, Chema. Crece el tema porque Guatemala dice, oye, si México hizo otra... Haz cuenta lo de ahora que se como ahora con la Juelense, claro. Guatemala dijo, oye, si echan a México había ganado este premundial juvenil. En Arabia creo que era el mundial. Si echan a México, nosotros vamos, ¿sí? Y luego escala el tema. Estados Unidos y otros países dicen, oye, si México no compite y lo suspenden de las eliminatorias, no va ni al Mundial de Italia. Entonces ya empiezan a moverse por fuera otros, y aquí nosotros en México, muchos nos decían, felicidades, ustedes dicen la verdad. Y otra corriente, bola de chismosos por su culpa. Por su culpa, México, traidores del país. Nos pueden dejar fuera. Bueno, la actitud de la federación fue soberbia. Dijeron, a ver, ese es nuestro cuate, acabamos de hacer el Mundial. Estos periodistas están sacando ese escándalo. Vamos a la FIFA y lo arreglamos, hombre. Que quede en un castigo para los chavitos que alteraron su edad. Minimizaron. Cuando van a la FIFA, había una serie de rencillas entre directivos de la CONCACAF, de la Federación Mexicana, de la FIFA. Les dicen, no, sí hicieron trampa, sí están castigados, y 2 años, no los juveniles, todos los equipos mexicanos, y expulsados de por vida a los directivos de la Federación. O sea, entonces ahí ya nos dimos cuenta, o yo al menos dije, en la torre, esa puntita de la madeja que te dije que fue, voy a checar el anuario, desencadenó en un castigo de 2 años para no ir al Mundial de Italia, porque no podías ir a eliminatorias, para no ir al Mundial Juvenil, para que ya en los juzgados, yo nunca fui a un juzgado, pero Pancho Avilán, que era el técnico de aquella selección, los jugadores tuvieron que ir a declarar quién les había alterado su acta, quién había falsificado documentos, la Secretaría de Gobernación intervino, todos los directivos de la Federación, presidente, secretario, tesorero, la segunda división,
expulsados de por vida. Todos, sí. Entonces yo ahí, vaya, no me decían, ¿y te arrepientes? ¿Ya viste todo lo que causaste? Pues no, no me arrepiento. O sea, a ver, yo me di cuenta, ojeando ese tema, que había una anomalía y lo escribí. O sea, Eso también es investigación, Toño. Pero espérame, Chema, mucha gente me decía, es que tú hubieras ido a la federación sin hacer escándalo. Oigan, corríjanlo. ¿Y por qué? Pues yo no estoy, o sea, yo no estoy Tú eres para periodista, encubrir. exactamente. Yo no estoy para encubrir, ¿sí? Y entonces vino todo el escándalo. Yo te diría que te resumí, y a lo mejor me eché 10 minutos, pero te resumí algo que fueron días, semanas, meses y años, el tema en el fútbol mexicano.